Muy buenos días. Hoy nuestro programa, no solo de medicina, se complace en traer a su conocimiento a otro personaje que estoy seguro que muchos de ustedes, la mayoría, si no todos, habrán oído nombrar. Y también estoy seguro que muchos de ustedes sabrán que era médico, porque fue una faceta en que más se destacó. Abu Ali al-Hussein ibn Abd Allah ibn Sina. Uy, qué nombre más largo, ¿no? Más simple, Abu ibn Sina, o como se menciona su nombre en latín, se latinizó el nombre, Avicena. Avicena fue uno de los grandes polímatas de la historia de la humanidad. Polímata, ¿qué es eso? No se asusten, yo tuve que buscar qué era. Cuando leyendo sobre Copérnico vi el nombre, no le doy mucha importancia, me pongo a leer sobre Avicena, me encuentro el nombre y digo, bueno, ¿cómo yo voy a restarle importancia a un término que me he encontrado dos veces, que me está dejando tirado en la calle sin conocerlo? Polímata se consideraba y se considera también polímata, poli mucho, mata de materia, a una persona que es capaz de alcanzar la excelencia en varias áreas del conocimiento. Un polímata es una persona que conoce mucho de varias cosas, no solo de una. No es el individuo que se centra en un solo terreno y es un sabio tal vez en este campo, pero que no sabe mucho de los demás campos, ¿no? Siempre es un campo que nosotros no sabemos nada de. Por ejemplo, para mí el campo de la música es un campo totalmente desconocido. No tengo interés en él, pero además no le he dedicado tiempo, pero no me interesa hacerlo, ¿no? Entonces, por tanto, me queda un campo que no conozco. Todos tenemos campos que no conocemos, campos que dejamos de lado. Hay personas que tienen muchos campos que dejan de lado, hay personas que dejan de lado todos los campos, pero bueno, todos pueden ser igual también. Y hay personas que se dedican solamente a una cosa. Avicena fue médico, poeta, astrónomo, filósofo, matemático, físico, al-fiqí. Al-fiqí es un experto en la jurisprudencia islámica, un equivalente al licenciado en Derecho nuestro. Teólogo, psicólogo y muchas cosas más. Avicena fue un genio en todos los campos en que incursionó, pero además muy precoz como veremos. ¿Cuántas cosas? Destacado en todos los campos que le mencioné. Avicena es conocido sobre todo como filósofo y como médico, porque las obras que han llegado hasta nosotros básicamente son obras dedicadas a la filosofía y a la medicina. Sus discípulos, que eran muchos, lo llamaban Sheikh el-Rais, que quiere decir príncipe de los sabios, o también se puede traducir como el maestro por excelencia. Se le considera precursor de la medicina moderna. Nació el 20 de agosto del año 980, siglo X, en Afshana, cerca de Bukhara, capital que en aquella época, ciudad que en aquella época pertenecía al Imperio Persa y actualmente pertenece a Uzbekistán. Y falleció en Hamadán, en el actual Irán, en 1037, siglo XI. Hamadán es una de las ciudades más antiguas del mundo. Se ha documentado al menos 3.300 años de existencia, o sea, hace 3.300 años Hamadán ya existía. Eso es contemporáneo de las pirámides de Egipto, ¿eh? A veces pensamos, lo más bien antiguo que existe son las pirámides de Egipto. No, aquí hay cosas tan antiguas, o cuidado, como las pirámides de Egipto. Fue enterrado en esa ciudad y actualmente aún puede verse el mausoleo a Avicena, que está en la ciudad de Hamadán, Irán. Inició sus estudios en su ciudad natal. Estudió medicina, cálculo y religión islámica. Recuerden, en aquellos tiempos los estudios de medicina eran empíricos, era lo poco que se conocía teóricamente y lo práctico. Vamos a verme enfermo y mira, a ver, esto se atiende así, se cura así, se sutura así, y esas personas aprendían conocimientos prácticos más que teóricos. Había muy poca teoría de la medicina en la época que Avicena comenzó a estudiarla. El padre de él, que era un funcionario, fue trasladado a Bukhara. Al llegar a Bukhara, como funcionario, pudo ampliar los conocimientos de Avicena, pues Ibn Sina lo persiguió, entonces lo siguió también él allá con la familia, y entonces llegó a una ciudad más grande con más posibilidades de estudiar y empezó a estudiar aún más. Estudió física, estudió matemática, filosofía, lógica, religión y los filósofos griegos, sobre todo Aristóteles. Se dedicó a todo eso, una persona con una avidez de conocimiento increíble. En esa época los países islámicos eran muy abiertos a los conocimientos universales. No eran tan cerrados, la religión estaba básicamente ahí, pero se podía, o sea, se tenía acceso a la ciencia, separaban lo que era religión, que era del espíritu, de la materia, que eran las ciencias.
A los 16 años, Abu Ibn Sina ya dirigía médicos famosos. Ya era médico a los 16 años. Uy, qué precoz, ¿eh? Y a los 17 le salvó la vida al emir de Bujará. Y entonces, como le había salvado la vida del emir Ibn Mansur, Ibn Mansur, pues entonces ganó mucha reputación. Un muchachito que a los 17 años salvó la vida del gobernante. Consiguió permiso, gracias a esta cura que tú dices, y le hizo al gobernante, consiguió permiso para acceder a la Biblioteca Real, que guardaba una gran cantidad de libros con conocimientos muy amplios. Amplió considerablemente sus conocimientos en matemáticas, en música y en astronomía, gracias a su acceso a la Biblioteca Real. Esos libros de la Biblioteca Real posiblemente no los leía ni el emir, pero bueno, Avicena se los leyó. El emir lo nombró ministro en Hamadán. Se lo envió a Hamadán y le dijo: tú eres el ministro en Hamadán. Se dedicó a la administración por el día y a la ciencia por la noche. Trabajaba de día como ministro y por la noche estudiaba. A los 20 años escribió 10 volúmenes llamados El Resultante y El Resultado, y un libro dedicado a las costumbres de la época llamado La Inocencia y el Pecado. El Resultante y El Resultado habla sobre la teoría de las causas y consecuencias, ¿no? Muy interesante. Yo no lo he leído, desgraciadamente, pero me gustaría leerlo. Y La Inocencia y el Pecado va a retratar las costumbres de su época, donde él contaba las cosas buenas y las cosas malas de la sociedad donde él vivía. Y nadie lo criticó, ¿eh? La dejaban ahí tranquilito: habla lo malo y habla lo bueno, pero habla la verdad. No tienes problema, la verdad siempre necesita espacio y tiene que ser respetada. A los 32 años comenzó a escribir una recopilación de los conocimientos médicos y farmacéuticos de su época, que es su obra magna, que ha llegado hasta nuestros días. Tiene 5 volúmenes y se llama El Canon de la Medicina. El Canon de la Medicina es el resumen de todos los conocimientos médicos y farmacéuticos de la época de Abu Ibn Sina, siglos X, XI. A los 41 años, después de la muerte del príncipe reinante y que subió al poder su hijo al trono, fue víctima de ambiciones y luchas políticas y fue encarcelado. El hijo del anterior gobernante no lo veía bien. Los que lo rodeaban a él no lo veían bien a él. Y entonces, víctima de estas luchas políticas, fue encarcelado ahí en Bujará. 4 meses más tarde, Alá al-Dawa Mohammed, gobernante de Ifasán, derrotó a Ahmad ad-Daula, que era el hijo del rey que lo amparaba, del emir que lo amparaba a él. Y entonces, Alá al-Daula, Muhammad, se apoderó de Hamadán y liberó a Avicena. Y él respetaba mucho a Avicena, lo admiraba al parecer, tenía un concepto muy alto de Avicena y lo llevó con él. Lo llevó con él para Isfahán. Lo nombró visir. El visir es equivalente a lo que nosotros podemos decir ahora presidente del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Gobierno, o sea, el gobernador sobre el que el visir, sobre el que el emir delegaba sus funciones, era Abu Ibn Sina, Avicena. Avicena acompañó entonces al gobernante en todas sus expediciones militares, andaba siempre con él, era su hombre de confianza. Y en 1937, durante una visita a Hamadán, o sea, él fue a Hamadán, él estaba en Isfahán, fue a Hamadán, que había sido conquistada por el emir de Isfahán, y entonces allí empeoró de una enfermedad intestinal que dicen que hacía tiempo que padecía, quiso curarse solo, y el 18 de junio de 1037 Avicena falleció, muy joven. Escribió cerca de 300 libros. De los que son más conocidos está El Arte de la Curación y El Canon de la Medicina. El Arte de la Curación, contrariamente a lo que muchos piensan, no es un libro médico, es un libro filosófico. Y la curación de la que habla es la curación del alma, no es la curación del cuerpo. Es una enciclopedia filosófica que incluye conocimientos de física, metafísica, matemática, música, botánica, zoología y psicología. Es la obra filosófica más extensa escrita por un solo hombre en toda la historia de la humanidad. Es una obra y además recogía todos los conocimientos en prácticamente todas las materias de su época. Y estaba dedicada al conocimiento y estaba dedicada a la curación de la persona con conocimiento, no con otra cosa. No a la curación material, repito, sino a la curación filosófica y espiritual. Sanación es otra obra filosófica muy abarcadora, pero menos extensa que la curación, un poquito más corta. Avicena fue traducido al latín tempranamente, y su visión filosófica, que es básicamente la visión de Aristóteles, porque él estudió a Aristóteles con algunos elementos de Platón, o sea, él hizo un poco de mezcla de Platón con Aristóteles,
Pues esta visión influyó en muchos filósofos y pensadores occidentales, entre ellos Tomás de Aquino, Duns Scoto y Buenaventura de Fidanza. Mucho antes que Descartes lo hiciera, desarrolló un pensamiento muy parecido al que éste expresara 500 años después de Avicena. La filosofía de Avicena se anticipó a Descartes 500 años. El conocimiento indudable de su propia existencia. Tenemos que conocernos para existir, que es la parte de la filosofía de Descartes. Describió la anatomía del ojo y el funcionamiento de la visión de forma muy similar a como se conoce hoy en día. Siglos después se demostró que lo que él había dicho de la anatomía del ojo y de cómo funciona la visión, las lentes, etc., era exacto. Explicó la anatomía del corazón, la anatomía de las válvulas y cómo funcionaba el sistema de ventrículos. Fíjense, ¿hace cuánto? Hace más de 1000 años, un poco más de 1000 años. Describió la viruela y el sarampión, que eran enfermedades que en Europa no se conocían en esa época. Hizo un análisis de la diabetes muy similar al que Thomas Wills hiciera 800 años después. O sea, se anticipó a Thomas Wills 800 años en la descripción y el análisis de los problemas de la diabetes. Planteó la teoría de la existencia en el agua y la atmósfera de pequeños microorganismos causantes de enfermedades infecciosas. Mucho antes que Lowenheck descubriera el microscopio, se inventara el microscopio y viera estos pequeños microorganismos. Ya Avicena dijo, hay pequeños organismos que están en las células, o sea, están en el agua y están en la atmósfera, que son tan pequeñitos que no podemos verlos con el ojo humano y que pueden causar enfermedades. Lowenheck, 500 años después, descubrió el microscopio y demostró la existencia de estos bichitos, estos microorganismos. Describió más de 6 variantes del pulso y lo relacionó con diferentes enfermedades. Aprendió, o sea, el diagnóstico por el pulso. Si tiene tal pulso, pues puede ser tal enfermedad. Si tiene tal pulso, puede ser tal enfermedad. Descubrió la percusión, un método empleado que cada día la gente va olvidándolo más, pero muy útil también, empleado en la medicina y que fue descubierto, entre comillas, por Leopold Auenbrugger, 700 años después, en el siglo XVIII. Y entonces fue redescubierto por Covisart, el médico de Napoleón, cuando la guerra napoleónica, y fue la persona que lo popularizó, Covisart. Pero siempre dijo que estaba descrito en un libro escrito por Auenbrugger, que se llamaba la percusión mediata e inmediata. Bueno, pues ese método había sido descrito 700 años antes por Avicena, pero no había llegado al conocimiento hasta ese momento. Planteó la importancia de la lógica como piedra de toque para la ciencia. Y no olviden esto, dijo que por la lógica lo desconocido se vuelve inteligible gracias a lo conocido. O sea, la lógica hace que lo que no entendemos podamos entenderlo gracias a lo que conocemos. Y a veces las personas olvidan esto, olvidan la lógica. Y queremos tomar todo así sin poder entender bien, asumirlo. Yo leía del dogma. Pues bueno, podemos tomar dogmas y decir, esto es así porque es así. No, lo que usted no entienda, y escuchen lo que dijo Avicena, un saber que no ha sido pesado en la balanza de la razón no es incontestable y por ende no es un saber auténtico. El conocimiento que no ha sido comprobado, que no ha sido analizado y que no responde a lo que se conoce, no es un verdadero conocimiento. Ese es uno de sus aforismos más interesantes. Lo que no es razonable no es un verdadero conocimiento. El conocimiento no se basa en lo que yo creo, lo que me parece, o lo que fulano dijo. Se basa en lo que se entiende, se razona y se comprende. El conocimiento tiene que corresponder con lo que pueda comprenderse. Si usted no comprende, no conoce. Algunas de las ideas originales de Avicena fueron descubiertas de nuevo varios siglos después. Por ejemplo, el principio de inercia lo describió Galileo más de 500 años después de Avicena. La teoría de la evolución, Darwin se la encontró 800 años después de Avicena y ya Avicena la había descrito. La había descrito en los libros de filosofía de él. ¿Cómo determinar la diferencia de latitud entre dos puntos geográficos? Fue descubierto 500 años después de Avicena. Redescubierto, diría yo, ¿no? ¿Cómo se calcula el azimut? O sea, la parte más alta en relación con la Tierra de los astros. Ya Avicena lo había calculado 500 años antes de que fuera descrito. Fue el primero en observar el paso de Venus frente al Sol. Y que eso fue descubierto después por un inglés 600 años más tarde, que dijo que Venus pasa frente al Sol. ¿Qué les parece?
escribió Relatos Filosóficos, uno que plantea que el amor es el elemento motor de la sociedad. Entre estos relatos están El vivo y Jugar despierto y El pájaro. En estos dos relatos que él escribió, que son relatos filosóficos, el fondo es este. El amor es lo que mueve a la sociedad, no es el odio. Avicena fue el principal filósofo islámico. Examinó el problema del conocimiento distinguiendo el alma del intelecto. El alma es una cosa, el intelecto es otra. Describiendo, o sea, separando lo innato de lo adquirido. Yo nací con este conocimiento y este conocimiento me vino después, ¿no? Y describiendo, muy importante, que separa lo verdadero de lo falso. Esos son descubrimientos, o sea, son planteamientos, no descubrimientos, son planteamientos filosóficos de Avicena que tienen en estos días una vigencia extraordinaria aún. Avicena elaboró la teoría de la virtud y la felicidad, estableciendo una jerarquía de las virtudes, planteando que la máxima es la virtud de las virtudes y esta se corresponde con la contemplación permanente, o sea, tenemos que observar todo lo que nos rodea y tratar de entenderlo. Y esto solo lo alcanzan algunas pocas personas como los profetas, que observan todo lo que los rodea, lo analizan, lo interpretan y pues saben sacar conclusiones de ello. Esa consideraba Avicena la virtud de las virtudes. Fue acusado de hereje y respecto a esta acusación dijo: Dios es el fondo, Dios es la superficie, se manifiesta en todo y en todas partes. Pensamiento profundo y que yo comparto totalmente, ¿eh? No es fácil hacer creer que una persona como yo es un infiel, dijo Avicena. Mi fe en Dios es de lo más sólido. Si a mí me consideran infiel, no habrá nunca un auténtico musulmán en la tierra. Interesante, tenía una filosofía religiosa profunda, pero no negaba la ciencia a pesar de su forma filosófico-religiosa de pensar. Su pensamiento llegó a Europa a través de la España musulmana e influyó mucho en su época. Los sabios de la España musulmana leían Avicena, leían la filosofía de Avicena, leían el canon de la medicina y estos libros llegaron a Europa por esta vía, por la vía de la España musulmana, que por cierto era mucho más ilustrada que lo que era la España de los Reyes Católicos y la España del Norte. Esto es un dato interesante, pero bueno, el conocimiento y la sabiduría de los musulmanes se conserva aún en la parte sur de España. Abu Ibn Sina fue un verdadero genio y fue un hombre cuya obra se mantiene en el tiempo y llega hasta nosotros con una vigencia extraordinaria. Muchos de los conocimientos de Avicena son actualmente vigentes. Yo diría que la mayoría de la forma de pensar de Avicena es vigente. Hay un libro que les recomiendo, se llama El médico, fue escrito por Noah Gordon, que además tiene una serie de libros que podría recomendarlos a todos. Todo lo que he leído de él es recomendable, altamente recomendable. Pero bueno, en este caso estoy hablando del médico. El médico, además, se llevó al cine una película que se llama El médico. Y este libro nos da una visión muy exacta de la medicina del siglo XI. El personaje del médico es enviado porque quería ser médico, pero se hizo médico empírico en Inglaterra de aquella época con una falta de conocimientos tremenda, un médico práctico, pero con cosas que no entendía y cosas que no sabía cómo era y fracasó. Y entonces ese hombre quería saber. Y oyó hablar de Avicena y emprendió un viaje que debe haber sido un viaje terrible desde Inglaterra ¿hasta dónde? Hasta Irán, atravesando toda Europa de parte a parte y un pedacito ahí de Asia. Y llegó allá, se hizo discípulo de Avicena y estuvo con él ahí. En este libro se describe en detalle magistralmente el ambiente de la Persia de esa época. Y se describen también aquellos elementos políticos, el momento político en que Avicena fue apresado y fue maltratado por sus enemigos políticos también. Pero al mismo tiempo nos describe que era la medicina en Europa en el siglo X-XI y cómo esa medicina difería de todo lo que difería de lo que era la medicina árabe de aquella misma época. Bueno, hasta que llegamos hoy. Muchas gracias. Si les gustó, por favor, díganmelo para yo saber que estoy haciendo un trabajo que vale la pena, porque mi mayor satisfacción es que mi trabajo valga la pena con ustedes. Hasta el próximo programa. Chao.